Feliz sábado para todos. Bendiciones, que Dios me lo bendiga. Es un privilegio en este día estar en la iglesia de Dios, en su presencia y con ustedes. No soy digno, pero el Señor nos da el privilegio de, como hijo de Dios, de poner su palabra. En este día vamos a tratar el tema acerca de cómo es el corazón del hombre. Vamos a tener una oración. Oremos. Padre Santo, bondadoso Dios, te damos gracias por tu amor, por tu bendición y tus cuidados. En este momento, Señor, vamos a exponer tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo nos guíe, mi Dios, y que puedas poner, mi Dios, palabra de vida en nuestros corazones. Prepáranos, mi Dios, para recibir tu palabra y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, comencemos. ¿Tienen sus Biblias en mano? Sí, que prepárense porque vamos a leer. A mí me gusta leer la Biblia y presentar la palabra de Dios. Así que tomen sus Biblias en sus manos. Vamos a comenzar en el libro de Génesis. Primero, en el capítulo 5 de Génesis. Solamente le voy no lo van a leer, solamente le voy a mostrar una genealogía que hay ahí, que es la de Adán hasta los hijos de Noé. Genealogía o árbol genealógico. Eso está en el capítulo 5 de Génesis. Luego vamos a leer en el capítulo 6. Recuerden ustedes que Dios creó a Adán y a Eva. Los creó perfecto y santo, ¿verdad que sí? Puro. Pero lamentablemente el enemigo vino disfrazado de serpiente y los engañó. Y ellos incurrieron en pecado y en desobedecer a Dios. Luego Dios tuvo que sacarlo del jardín del Edén. Y luego ya ellos comenzaron su vida fuera del Edén. Adán y Eva tuvieron a un hijo primero. ¿Cómo se llamó? El hijo de Adán y Eva, ¿cómo se llamó? El primero. El primero. Caín. Y luego tuvo un segundo que se llamó Abel. Recuerdan que dice la Biblia que Caín labraba la tierra y que Abel, ¿qué hacía? Cuidado de las ovejas, ¿verdad que sí? Dice la palabra de Dios que ellos dos fueron a presentar una ofrenda a Dios. Que Caín llevó lo que él cultivaba, frutos y verduras, pero que Abel llevó un cordero y lo ofreció en sacrificio. Luego dice la palabra de Dios que Dios vio a bien la ofrenda de Abel, pero que la de Caín no. Entonces dice que Caín se incomodó y Dios fue y habló con Caín y le dijo que por qué su semblante cayó y desfalleció y por qué él se incomodó. Dice que si hiciera bien fuera exaltado, pero que si hiciera lo malo, el pecado está a la puerta. Pero luego, ¿qué pasó? Él llamó a su hermano, le dijo, vamos al campo. ¿Y qué pasó? ¿Se acuerdan? Lo mató, lamentablemente, por el pecado. Entonces, vemos ahí a Caín matando a Abel. Luego, Dios le dio la sentencia a Caín por su maldad y fue desterrado. Entonces, Adán y Eva se quedaron sin hijo, porque el mayor fue desterrado y el menor fue muerto. Sí, nos cuenta la Biblia luego, nos relata que Adán y Eva procrearon otra vez, tuvieron un hijo llamado ¿cómo? Set. Se llamó Set. Entonces, en el capítulo 5, yo le voy a leer solamente los nombres. La Biblia nos muestra, en Génesis capítulo 5, nos muestra aquí. Nos muestra a los descendientes de Adán, después de que Caín y Abel ya no estaban, que nació Set. Dice la palabra de Dios que a Adán y a Eva le nació un hijo llamado Set, y a ese hijo le nació otro hijo llamado Enos, y después a Enos le nació otro hijo llamado Cainán, y después a Cainán le nació otro llamado Mahalel, y luego a Mahalel le nació el llamado Jared, y a Jared nació Enoc, y de Enoc nació Matusalén, y de Matusalén nació Lamec, y de Lamec nació Noé. Entonces Noé tuvo 3 hijos que fueron Sem, Cam y Jared. ¿Por qué le menciono esto? Luego, en un momentico se lo explico. Luego de que sucedió todo eso y avanzó el tiempo y pasaron más o menos como unos 2000 años, desde que Dios creó a Adán hasta que llegó Noé y sus hijos,
Recuerden qué pasó, que Dios llamó a Noé y lo mandó a construir un arca. ¿Por qué? Porque Dios iba a destruir el mundo. Vamos a leer el capítulo 6 para ver por qué Dios iba a destruir el mundo. En el capítulo 6, comenzando del versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 7. Génesis 6, versículo 1 al 7. ¿Lo tienen? Vamos a leer la palabra de Dios. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, ¿quiénes? Los hombres. En general, los hombres, dice. Sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que vieron los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Qué pasó entonces? Los hombres se multiplicaron, le nacieron hijas, y dice que los hijos de Dios tomaron las mujeres de las hijas de los hombres y se unieron y tuvieron relaciones, es decir, se juntaron, se casaron, como sea. El punto aquí que menciona es que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres. Ustedes han escuchado por ahí una mentira que dice que vinieron ángeles y se juntaron con las mujeres, las humanas, y tuvieron gigantes. Eso es mentira, porque le mencioné aquí la descendencia de Adán, que comenzó con Set y hasta Noé y los hijos de Noé, porque esos eran los hijos de Dios. La Biblia, todo lo que pone aquí, tiene la Biblia aquí, lo tiene con un propósito. Dios no pone nada al azar. Esa genealogía está aquí para que nosotros sepamos quiénes eran los hijos de Dios en ese tiempo. Era la descendencia de Adán por vía Set. Porque recuerden que Caín se fue y tuvo descendencia y tuvo otras gentes y se multiplicaron. Entonces los descendientes de Set luego se juntaron con la descendiente de Caín. Es decir, los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Es decir, los santos con los pecadores. Y luego miren lo que sigue diciendo. Sí, un yugo desigual. Luego sigue diciendo en el versículo 5 del capítulo 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos, de los designios del pensamiento, del corazón de ellos era de continuo solamente ¿a qué? Al mal. Entonces, usted ve la palabra designio. Yo la busqué en el diccionario y la tengo aquí. El significado de la palabra designio significa propósito, intención, plan para realizar algo. Entonces el designio de ellos, el propósito, la intención de su corazón era de continuo a hacer lo malo. Imagínense ustedes que en ese tiempo, como en este tiempo, hay gente que son malas y hay gente pecadora que no busca a Dios ni conoce a Dios, ni le obedece. Pero en ese tiempo había, como ahora también, otro grupo que sí escucha a Dios, conoce a Dios y lo obedece. Pero imagínense que en ese tiempo, que no, ojalá que no suceda ahora, yo sé que sucede, pero espero que no suceda en general, que todos los hijos de Dios se unieron con los mundanos. ¿Qué quedó? Mundano puro, no, que no, ya, porque entonces se incurrieron en pecado y se pervirtió la tierra. Entonces la destrucción de ese tiempo no fue solamente porque había mucha maldad, sino porque los hijos de Dios también se apartaron de Dios y fueron a hacer lo malo. Entonces ya en ese tiempo no quedó nada, sino solamente vamos a quedar a ver lo que quedó. Sigue diciendo, quedamos en ¿dónde? En el versículo 6, dice el 7. Y dijo Jehová: raeré sobre toda la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta las bestias y hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué Noé halló gracia ante los ojos de Dios? Dice el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Entonces, de todos los hijos de Dios en aquellos tiempos, solamente quedó Noé y su familia por misericordia. Pero aparte de eso, todos los demás hijos de Dios, imagínense que en este tiempo se levanten todos los cristianos y se vayan al mundo a juntarse con hombres y mujeres mundanos y se casen y tengan relaciones y se olviden de Dios.
Eso fue lo que pasó en ese tiempo. Entonces Dios dijo, bueno, pues el mundo está lleno de maldad, porque ahora aún los poquitos, digamos, buenos, que estaban en Cristo, estaban buscando al Señor, ahora también se juntaron con los malos y no hay nada bueno. Entonces, por misericordia, Dios vio a Noé y lo mandó a hacer un arca para por lo menos preservar la raza humana con vía a ellos. Lamentablemente, digo lamentablemente porque el pecado sigue ahí. Como quedaron seres humanos, y aunque Noé era hombre justo y santo, era un pecador, y también sus hijos y las esposas de sus hijos y su esposa eran pecadores. ¿Y qué sucedió? Que cuando ellos se salvaron por el diluvio, que pasó un año con la lluvia y todo lo que pasó, pues se multiplicaron otra vez. ¿Y qué sucedió? Lo que está sucediendo ahora. Lo mismo. ¿Por qué? Porque el problema está en el corazón del hombre. No solamente en el hombre, sino en el corazón del hombre. Entonces, aunque Dios exterminó a toda la humanidad aquel tiempo que eran pecadores y quedaron solamente los justos, pero el corazón del hombre es el que tiene el problema. ¿Y cuál es el problema? El pecado. Cuando habla del corazón, la Biblia cuando habla del corazón no habla del órgano que palpita sangre, que bombea sangre, ¿verdad que sí? Ustedes entienden eso, ¿verdad que sí? Lo conocen. Cuando la Biblia habla del corazón no habla del órgano que bombea sangre, habla de lo que contiene el cerebro, donde usted puede tomar decisiones, pensar, decidir, analizar las cosas, donde usted puede escuchar la palabra de Dios o escuchar a los enemigos. Ese es el corazón del hombre. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a leer el siguiente versículo que está en Jeremías 17, 9 al 10. Vamos a leerlo. Búsquenlo ahí, Jeremías, el capítulo 17 y el versículo, realmente vamos a leer el versículo 9. ¿Qué es lo que nos dice? Lo voy a leer. Dice Jeremías 17, versículo 9. El 10 también, pero vamos a leer el 9, que no interesa. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice luego el 10: yo Jehová escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, ¿qué dice aquí? Que el corazón es engañoso y ¿qué? Y perverso. ¿Cuál corazón? El corazón del hombre, la mente. Si podemos ver luego, para que entendamos realmente que la mente, que el corazón es lo que trabaja en el cerebro. En el capítulo 15, en el capítulo 5 de San Mateo, vamos a leer, búsquenlo, vamos a leerlo, búsquenlo. El capítulo 5 de San Mateo. Capítulo 15, disculpen, me equivoqué. Capítulo 15. Vamos a leer el 15. El versículo 19. ¿Lo tienen? Ok, leemos. Dice: porque, hablando Jesús, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿De dónde salen? Del corazón. No es, ¿verdad que no? No es del órgano que bombea sangre, ¿verdad que no? De ahí no pueden salir malos pensamientos, es de aquí, de nuestra mente, de nuestro cerebro, que salen los malos pensamientos y todas las cosas malas. Entonces en el capítulo 5 de San Mateo, lo voy a leer una vez, dijo Jesús: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en el corazón. ¿Dónde? En el corazón. Entonces podemos ver que el problema está en el corazón del hombre, en la mente del hombre, en el cerebro del hombre, es que está el problema. Por eso Dios destruyó a los antediluvianos, porque su corazón era perverso, malo. Entonces también los cristianos de ese tiempo también se pervirtieron y se descarriaron. Entonces hay una situación que está sucediendo y siempre ha sucedido, es que el hombre, Dios lo creó perfecto, y Adán y Eva, antes de pecar, su mente no le pasaban malos pensamientos, nada de estas cosas que mencionamos ahora mismo. Pero lamentablemente sucede algo en el hombre que después del pecado sí lo hace. ¿Qué provoca o qué hace que el corazón del hombre sea así?
todos sabemos que es el pecado. Pero aparte del pecado, hay otra cosa o otro ser que influye para que nosotros seamos así, tengamos malos pensamientos, fornicación, adulterio y todas esas cosas malas en nuestro corazón. Vamos a leer en el libro de Juan. ¿Recuerdan la historia de Judas Iscariotes, el discípulo de Jesús, que era uno de los 12? ¿Qué le sucedió? ¿Verdad que se suicidó? ¿Se acuerdan por qué? ¿Saben por qué? Lo voy a leer. En San Juan, el capítulo 13, el versículo 2, yo lo tengo aquí, lo voy a leer. Dice: y cuando cenaban, esto es cuando estaban Jesús reunido con sus discípulos que iban a cenar, dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregare. ¿Quién puso en el corazón de Judas? El diablo, Satanás. ¿Qué puso? Que entregara a Jesús. ¿Quién lo puso? El diablo. Entonces, es algo triste, pero Judas estuvo con Jesús como 3 años y medio, junto con todos los discípulos. ¿Por qué ustedes creen que Satanás puso en Judas que entregara a Jesús? Él le dio cabida. Gracias, Vicky. ¿Cómo le dio cabida? No escuchó la palabra de Dios. Lo que Jesús enseñaba, lo que Jesús hacía, los milagros que Jesús hacía, a él no le hicieron nada. Él tenía su propósito, su plan en su mente, diferente y aparte de los de Jesús. Él tenía su propia agenda. Por eso entonces Satanás encontró cabida y encontró espacio donde poner en su corazón entregar a Jesús. Luego ustedes saben que Jesús le dijo que vaya a hacer lo que iba a hacer, fue, lo entregó, y luego no resistió la culpa y el pecado que hizo, y fue y se ahorcó y se mató. ¿Ustedes se acuerdan otra historia que hay en la Biblia? Para ponerle el mismo ejemplo, para que entiendan, para que entendamos, de Ananías y Zafira. ¿Qué sucedió? ¿Ustedes se acuerdan? En el libro de los Hechos. ¿Se acuerdan que todos los discípulos y todos los creyentes se juntaban y entre ellos comenzaban a repartir lo que tenían, y muchos de ellos vendían, si tenían alguna propiedad y algún negocio, alguna casa extra, la vendían y la repartían y la ponían a los pies de los discípulos? Voy a leer aquí para que ustedes vean en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, el versículo del 1 al 3, lo voy a leer para que ustedes vean lo que sucedió con Ananías y Zafira. Es el libro de los Hechos, el capítulo 5, el versículo 1 al 5, lo voy a leer, dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con su mujer Zafira, vendió una heredad. ¿Qué vendieron? Una heredad, y sustrajeron del precio. Le explico que el problema fue que ellos, si continúo ahora leyendo, ellos, como todos los demás, agarraron y prometieron, dijeron: tenemos una propiedad, la vamos a vender, y lo que dé la propiedad lo vamos a poner para la iglesia. Entonces dice aquí que ellos vendieron una heredad que ellos tenían y sustrajeron del precio, es decir, sacaron una parte, sabiéndolo también su mujer, es decir, se pusieron de acuerdo los dos, la mujer y el hombre, el esposo y la esposa, se pusieron de acuerdo en esa Zafira para coger una parte del dinero, para luego la otra parte. ¿Qué hicieron? Miren lo que hicieron, dice: y trayendo solo una parte del dinero, la puso a los pies de los apóstoles. Cogieron una parte del dinero, no todo. Ellos dijeron que iban a vender la heredad y lo iban a poner a los pies de los apóstoles, y en la iglesia, para servicio de la iglesia, para ayudar a los hermanos que estaban con necesidad. Pero entonces ellos cogieron una parte, después que lo vendieron, no lo pusieron toda, una parte. Y dice entonces en el versículo 3, dice: y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Qué dice? Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué puso Satanás en tu corazón? ¿Quién puso? Satanás. ¿Ve? Que aparte de que somos pecadores, le damos cabida al enemigo para que él venga y ponga sus planes, sus deseos en nuestro corazón. Y nosotros entonces seamos hacedores de su deseo y su palabra, de Satanás. Entonces, luego dice
el 4, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. Entonces Pedro le dijo a él, mira, si tú la vendías y decías, bueno, yo me arrepentí y no la voy a dar a donar, no hay problema, porque usted hace con lo suyo lo que quiera, eso no es pecado. Si yo digo, bueno, yo voy a vender mi carro y le voy a dar a la iglesia el dinero, y luego digo, pero no, porque si mejor lo vendo y con ese dinero yo me compro eso no es pecado porque es su dinero, no hay problema. Pero el problema fue que ellos dijeron que iban a hacer eso y luego no lo hicieron, sino hicieron una partecita. Entonces, llevaron una parte y ellos pudieron quedarse con el dinero, con todo, y decirle a los otros, mira, cambiamos de opinión. Pero no, ellos fueron como que llevaron todo. Aquí está todo. Pero no fue así, no fue todo. Entonces, dice aquí entonces, en el 4, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. Dice, ¿por qué pusiste en tu corazón esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, él habló una mentira porque él llevó una parte del dinero haciendo y pretendiendo que era todo el dinero. Si él dice, mira, lo vendí, pero me quiero quedar con una parte por X razón, no hay problema. Él podía entregar la mitad o la parte que él quisiera porque era su dinero. Pero él mintió haciendo pensar y creer que era todo. ¿Sabe? Para que la iglesia diga, oh, mira, este Dios, ¿sabe? Dio mucho, dio todo. Bueno, el punto no es ese. El punto es que Satanás pone en el corazón del que está descuidado sus planes y su propósito para que nosotros o el que está descuidado, el pecador, haga lo que Satanás quiere. Entonces, hay dos opciones. O usted permite que Dios ponga en su corazón sus planes y su propósito y lo que Él quiere, o usted permite que Satanás sea el que lo haga. ¿Quién usted va a permitir que ponga cosas en su corazón? Dios. Sí. Pero para eso, usted tiene que ser sabio. Usted debe buscar a Dios. Porque si no busca a Dios, usted queda a merced del enemigo. Ananías y Zafira, igual que Judas, lamentablemente, cometieron ese pecado y permitieron que el Satanás pusiera en ello hacer lo malo. Pero el problema también está en que si usted no escucha la voz de Dios y si la escucha, no la obedece, sucede algo aún peor todavía. ¿Qué puede ser peor que usted no escuchar la voz de Dios? ¿Saben qué es? Que el corazón, es decir, la mente, nuestra conciencia, se endurezca. ¿Se acuerdan ustedes de alguna historia en la Biblia de alguien que se endureció? ¿Y qué le pasó? Pues ustedes están en la misma línea que yo. Faraón. Vamos a leer en el libro de Éxodo, en el capítulo 7, vamos a leer del versículo 8 al 13, para que tengamos una idea de qué pasó con Faraón y qué fue lo que sucedió. Que dice la palabra que su corazón se endureció. Vamos a leerlo. Éxodo 7, del 8 al 13. Entonces el problema, aparte de que el pecado está en nosotros, es que si usted y yo no escuchamos la voz de Dios, y si no la ponemos en práctica, si no la obedecemos, entonces puede ocurrir lo que le sucedió a Faraón. Miren, en el capítulo 7, vamos a comenzar el versículo 8, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagros, dirá Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón e hicieron como Jehová había mandado. ¿Qué hicieron? Como Jehová había mandado. Así escucharon la voz de Dios y la obedecieron. Dice: echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón a sus sabios y hechiceros, e hicieron también ellos lo mismo. ¿Hicieron qué? Lo mismo que hizo Aarón y Moisés con la vara, que se convirtió en culebra, y ellos hicieron lo mismo. Hicieron lo mismo, dice, los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues hecho, bien. Dice entonces, pero entonces la vara de Aarón devoró a las varas de los hechiceros. Dice: y el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó, como Jehová lo había dicho. ¿Qué sucedió? Que Faraón no escuchó.
Moisés y Aarón fueron y le mostraron un milagro y no escuchó. ¿Y qué pasó con el corazón de Faraón? Se endureció. Y luego entonces vinieron las 10 plagas y una tras otra, y Dios le muestra con Moisés las plagas a Faraón, y Faraón, ¿qué pasa? Se endurece, y otra plaga y se endurece, y otra plaga y se endurece. El plan de Dios era que las plagas hicieran ver a Faraón que Dios está al control y Dios tiene el poder, y su corazón fuera ablandado y se arrepintiera y reconociera que Dios es el que manda y el que sabe. Pero no fue así, sino se endureció. ¿Por qué? Porque no escuchó la palabra de Dios, porque no escuchó lo que Dios decía. Y eso sucedió con Faraón. Y hay otra historia también, que es lo diferente, lo opuesto. ¿Ustedes se acuerdan de Jonás? ¿Qué sucedió con Jonás? Jonás, Dios lo mandó, ¿a dónde? A Nínive. ¿A qué? A predicar su palabra. ¿Pero cuál fue la palabra que mandó a predicar? En 40 días, si no se arrepienten, bueno, no dijo se arrepienten, en 40 días Nínive será destruido. Esa fue la prédica de Jonás. En 40 días destrucción de parte de Dios. ¿Y qué pasó con los ninivitas? Lo opuesto a Faraón. Dice que todos, desde el más chiquito hasta el más grande, hasta el rey, todos se arrepintieron y fueron a Dios y pidieron perdón y se arrepintieron. En ceniza y en silicio, dice la palabra de Dios. Entonces miren qué diferencia. Moisés llevó la palabra de Dios a Faraón y Faraón se endureció, no escuchó. Pero luego Jonás llevó la palabra a los ninivitas, ¿y ellos qué? Se arrepintieron. Entonces, ¿dónde está la ventaja nuestra? Que nadie nos puede obligar, sino es la decisión. Usted decide si a Dios o a Satanás. Si su corazón, usted va a permitir que Dios lo llene a usted del Espíritu Santo y de sus frutos, o si Satanás llene su corazón de toda su inmundicia y su pecado. Entonces la decisión es suya y mía. ¿Por quién ustedes van a decidir? Por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces aquí el punto está en que nosotros, nuestro corazón, dice la palabra de Dios, que es malo y perverso del ser humano, pero entonces usted tiene la opción de cambiar eso, la oportunidad de cambiar eso. ¿Cómo? Dándole cabida a Dios, de que por medio del Espíritu Santo obre en nuestro corazón. Faraón no lo permitió, pero los ninivitas lo permitieron. Entonces, al igual que ellos, que los ninivitas, nosotros podemos permitir a Dios que obre en nuestro corazón, en nuestra mente, y nos llene de los frutos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuáles son? Paz, paciencia, bondad, gozo, mansedumbre, fe, amor. Entonces, eso es lo que Dios quiere poner en nuestro corazón. Pero el enemigo no, el enemigo pone lo otro. ¿Se acuerdan que lo otro, lo opuesto a eso? Odio, egoísmo, violencia, fornicación, adulterio, mentira. Eso es lo que el enemigo quiere poner y hacer sus planes. Pero Dios quiere poner los frutos del Espíritu Santo. Dios quiere poner en tu corazón hoy el Espíritu Santo para que te llene de esos frutos y tu corazón sea cambiado, transformado, renovado. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto quieren que Dios cambie su corazón y los llene de Espíritu Santo para gloria y honra de su nombre? Todos queremos, ¿verdad que sí? Por eso estamos aquí. Que Dios nos bendiga. Entonces vamos a seguir leyendo para que vean qué pasa con el corazón. Miren, ¿ustedes se acuerdan de qué le sucedió a David? David lo eligió Dios cuando era jovencito. Detrás de él, dice la palabra de Dios, de las ovejas. Él era pastor de ovejas. Y de 8, él era más chiquito, a él Dios lo eligió a él. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón, y Dios vio el corazón de David como era, y él lo eligió a él. Pero luego Dios lo hizo rey, después que Saúl se cansó de perseguirlo y matarlo, y Dios no lo permitió. Dios le dio el trono, y en el trono pues él hizo muchas guerras, y combatió y ganó muchas guerras, pero un día, en una de esas guerras, él se quedó en el templo, en el palacio, y no fue a la batalla. ¿Y qué sucedió? Dice la palabra de Dios que se puso a mirar por la ventana y vio a una mujer bañándose. Y lamentablemente se quedó mirando ahí. Y vino el enemigo y puso en su corazón, ¿qué puso? Fornicación, adulterio, porque él mandó a averiguar quién era y le dijeron quién era, y él supo que era la esposa de uno de sus generales, de sus siervos. ¿Y qué hizo? Pues él fue y tuvo con ella, pero lamentablemente salió embarazada la mujer. Entonces ya hay un problema.
el pecado dio a luz. Entonces, ¿qué iba a pasar? Bueno, entonces él dijo, bueno, David dijo, bueno, si esta mujer da a luz, van a decir qué pasó. El esposo va a decir qué pasó. Pues así que mandó a buscar al esposo y le mandó a que se tuviera con ella. Pero el hombre era fiel y estaba en guerra. Dijo, los demás están en guerra, yo no voy a estar disfrutando. Yo también tengo que estar en guerra. Así que el hombre no pudo convencerlo, David no pudo. Así que hizo, él lo mandó a matar. David lo puso enfrente en la guerra para que lo mataran. Le dijo, déjenlo solo. Y lo mataron. Y el hombre murió. ¿Y qué pasó? Pues David se quedó con su mujer. Entonces mató al hombre y se quedó con su mujer. Entonces ese es el hombre elegido por Dios. Y la Biblia dice que es conforme al corazón de Dios. No porque hizo esto, sino por lo que hizo después. ¿Qué hizo después? ¿Se acuerdan que Dios mandó al profeta Natán y le recitó una parábola? ¿Se acuerdan? De una ovejita y todo eso, no sabe decir porque toma mucho tiempo. Pero el punto fue que después que le refirió la parábola y Natán le dijo, ese hombre eres tú, ¿qué hizo David? Reconoció que fue el que había pecado. ¿Y qué hizo? Se arrepintió. Y en el Salmo 51 podemos ver sus palabras, lo que él dijo, cómo era su corazón. Y por eso dice que era conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque no reconoció y se arrepintió. O sea, no era rebelde, ni endureció su corazón, sino al contrario, se enterneció el corazón y se arrepintió y buscó de Dios. Y leemos en el Salmo 51, en el versículo 10, dice, Salmo 51, versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Un corazón qué? Limpio. ¿Por qué? Porque estaba sucio. Había fornicado y había asesinado a un hombre. Estaba sucio. Entonces él fue de rodillas ante Dios. Le dijo a Dios, Dios, mira, crea dentro de mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y Dios lo hizo. Dios lo hizo. Pregunto, ¿Dios lo hizo? Sí. Lo hizo porque Dios es fiel. Y si usted va arrepentido de corazón, Dios obra en su corazón y lo cambia y lo transforma. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere transformarnos y cambiarnos y hacernos nuevos. En Hebreos, en el capítulo 3, en el versículo 12, que fue la lectura de esta mañana, hay una palabra de advertencia que dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que no haya ¿qué? Corazón malo para apartarse de Dios. Entonces, esta opción nuestra, si vamos a permitir que Satanás ponga en nuestro corazón lo malo, o si vamos a permitir que Dios ponga su Espíritu Santo. Entonces ya todos estamos de acuerdo, vamos a permitir que Dios ponga su Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Amén, gloria a Dios. Dios quiere darte un nuevo corazón y transformar tu vida y hacerte un hombre nuevo y una mujer nueva que ame la justicia y la verdad y aborrezca el pecado. Eso es lo que quiere Dios. Por eso murió Jesús, para perdonar nuestros pecados, darnos su Espíritu Santo y hacernos criaturas nuevas que anden por sus caminos haciendo su voluntad y escuchando su palabra. Tenemos el privilegio hoy de aceptar a Jesús como Salvador. Amén. Y recibir su Espíritu Santo y que haga esa obra maravillosa en nuestro corazón. Amén. De transformarnos, limpiarnos y cambiarnos y hacernos santos y justos, no porque lo seamos, sino porque Dios es misericordioso y amor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en Ezequiel 36:26, lo voy a leer, no tienen que buscarlo para aprovechar el tiempo. Dice Dios, os daré corazón nuevo. Ezequiel 36:26. Os daré corazón nuevo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de nuestra carne corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. ¿Qué dice Dios que va a hacer? No va a quitar el corazón de piedra. ¿Por qué de piedra? Porque no escuchamos. A una piedra usted no puede meterle nada adentro. Tiene que romperla para meterle algo dentro. No puede. ¿Por qué? Porque es dura. Pero ¿qué quiere hacer Dios? Darle un corazón de carne.
que pueda sentir, que pueda enternecerse, que pueda decir, Señor, he pecado, me arrepiento, ayúdame. Eso quiere hacer Dios, y Dios lo quiere hacer. Quiere poner su Espíritu Santo en nosotros para darnos vida y paz y vida eterna en abundancia. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios, en gran manera Dios es bueno, y Dios nos dejó su Espíritu Santo para que no quedemos a merced del enemigo. Amén. Así es. Porque nuestro corazón está con tendencia al mal. Entonces, si Dios no interviene, vamos solamente a hacer lo malo. Pero gracias a Dios y gloria a Dios, porque Dios mandó su Espíritu Santo, está aquí con nosotros. Y dice la palabra que cuando creemos está en nosotros, no con nosotros, sino en nosotros. Para desde adentro transformarnos, cambiarnos y hacer un carácter en nosotros, un carácter nuevo, semejante al de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Amén. Entonces, el Proverbio 3, del 1 al 2, hay una exhortación. Dice aquí, Proverbios 3, del 1 al 2, dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida te aumentarán. ¿Por qué? ¿Cómo te aumentarán los días y la vida? Si tú haces ¿qué? Si tú permites que en tu corazón entre la ley de Dios y la obedece. ¿Ok? Entonces Dios quiere poner su ley en tu corazón y en el mío. ¿Para qué? Para que seamos obedientes. Si usted guarda la ley de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, usted no va a pecar. Usted no va a hacer lo malo y no le va a dar cabida al enemigo de poner nada en su corazón para hacer cualquier tontería, cualquier pecado. Entonces la recomendación aquí es que permitas que Dios ponga en tu corazón su ley. Amén. Que te selle con su ley. Amén. Para que seas salvo. ¿Ok? Y luego también sigue diciendo en Proverbios 10, versículo 8, ahí mismo, dice: el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. ¿Qué hace el sabio? Recibe sus mandamientos, el sabio de corazón. Entonces, ¿somos nosotros sabios? Amén. Amén, gloria a Dios. Debemos ser sabios, recibir la palabra de Dios, recibir sus mandamientos. ¿Para qué? Para que seamos fieles y obedientes a Dios. Amén. Y Dios nos siga bendiciendo. Amén. Ya casi terminamos. Dice Mateo 5:8: bienaventurados los limpios de corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. ¿Quiere usted tener su corazón limpio? ¿Quiere usted ver a Dios? Yo lo quiero ver. Y no solamente verlo, sino morar con Él para siempre. ¿Verdad que sí? Amén, gloria a Dios. Todos queremos ver a Dios y estar con Él para siempre. Pero debemos tener un corazón limpio para poder verlo. ¿Y quién limpia ese corazón? El Espíritu Santo. ¿Quién lo ensucia? Satanás. Pero ¿debo yo permitir al Espíritu Santo que lo haga? Ni Satanás puede obligar a usted a que entre nada en su corazón indebido, ni tampoco el Espíritu Santo puede usted obligarlo a que entre nada positivo y para salvación. Usted tiene que tomar la decisión. Tiene que decidirlo. Decida usted hoy una decisión firme. Como dijo Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces, que su corazón tome la decisión hoy de servirle a Dios y escucharle y obedecerlo. Y que Dios ponga en nuestro corazón su Espíritu Santo y nos llene de su gracia, de su don y de sus frutos. ¿Verdad que sí? Para que Dios vea que le amamos. Gloria a Dios. Y ya para terminar, dice Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Recuerden, no es ese corazón que bombea sangre, es aquí. Es donde podemos tomar decisiones. Nosotros, muchas veces, lamentablemente, le obstruimos o impedimos que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón, porque Él está barriendo la casa, limpiando nuestro corazón. Y nosotros estamos luego por el otro lado echando tonterías en nuestro cerebro, viendo cosas que no debemos ver, escuchando cosas que no debemos escuchar, y llenamos nuestro corazón otra vez. Si nosotros nos enfocamos en la palabra de Dios y aprender la palabra de Dios, y nos comemos la palabra de Dios y la practicamos, pues entonces eso no será así. No será sucio otra vez, sino que a medida que el Espíritu Santo va limpiando, pues nosotros vamos entrando cosas nuevas. Es como cuando usted se acaba de mudar o se va a mudar, que en su casa hay un montón de corotos y de cosas viejas, y viene Valentín y le ayuda y saca todo eso viejo.
Y luego viene el pastor y trae cosas nuevas. ¿Verdad que lindo es cuando usted se muda, que todo lo que usted pone en su casa sea nuevo? Es precioso. Entonces eso quiere hacer el Espíritu Santo en su vida hoy. Sacar todo lo viejo, todo el pecado, todo lo malo, toda la dureza de corazón y meter cosas nuevas en su corazón. Así que la decisión es suya. Permítale al Espíritu Santo obrar y limpiar su corazón. ¿Ok? Y por último, en Proverbios 7, en Proverbios 3, del 5 al 7, otra exhortación. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de quién? De Jehová. No te apoyes en tu propia prudencia. No piense, yo sé. Usted no sabe nada, yo no sé nada. Pero apóyate en Jehová. Dice, fíate en Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Cómo? No seas sabios en tu propia opinión. Dice: teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio, no seamos sabios en nuestra propia opinión. No piense que yo sé cómo es. No, es Dios el que sabe, nosotros no sabemos nada. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Tenemos que decir: Dios es el sabio, Dios es el que sabe. Y Dios sabe lo que te conviene y Dios sabe lo que me conviene a mí. Entonces escuchemos la palabra de Dios y pongámoslo en práctica. No endurezcamos nuestro corazón. Dice la palabra: si oyeres hoy mi voz, ¿qué? No endurezcáis vuestros corazones. Porque el Señor quiere obrar en tu corazón. Abre la puerta de tu corazón para que Él entre el Espíritu Santo y derrame bendición hasta que sobreabunde. No solamente económica, sino espiritual. Bendición para salvación. El Señor es bondadoso y amoroso. El Señor tiene un plan maravilloso para tu vida. No es alegría y felicidad, sino es paz y salvación. El mundo se preocupa de estar alegre y feliz y hace muchísima tontería para agradarse y alegrarse. Pero Dios quiere traernos paz y salvación. Que Dios te bendiga en este día y que espero que el tema haya sido bendición. Para mí lo es. El tema es para mí, no sé si a ustedes les sirve, pero el tema es para mí. Yo quiero que Dios limpie mi corazón y que podamos ponga su Espíritu Santo y nos llene de paz y de gozo y de salvación. Y que podamos amar la justicia y la verdad y aborrecer el mal. Y que no practiquemos la maldad, sino que si como estamos caminando con Dios y damos un tropezón y caemos, recordemos que tenemos abogado en el cielo. A Cristo, ¿quién? El justo, quien perdona los pecados. Si usted resbala y cae, no se quede en el piso y no se embarre en el piso, sino levántese de una vez y diga: Señor, perdóname, he pecado, me arrepiento, sálvame, límpiame y pon en mí un corazón ¿qué? Nuevo, renuévame por dentro. Y Dios lo hará porque Dios es fiel. Que Dios te bendiga y que pueda pasar un sábado feliz y que recuerde que Dios, el Espíritu Santo, está en ti para limpiarte y obrar una obra maravillosa. Y Dios pronto va a venir y viene a buscarte para darte salvación y vida eterna y vivir siempre con Él. Que Dios te bendiga.